vamos a ver, vamos a regresarnos a ver Todo bien. esta parte. Ayer hicimos esto para encontrar, perdón, esta más. Ahí están viendo ahora sí. ¿Dónde está? Corriente fría, corriente caliente. Es esta hoja. Perdón. Ayer estabas viendo este procedimiento para calcular puntos, el punto de pliegue, las necesidades mínimas de calentamiento y las necesidades mínimas de enfriamiento. Esto que se ve en la materia de síntesis, esta parte está interesante, está entretenida. A veces yo creo que a quienes de ustedes les gusta armar rompecabezas. ¿Hay alguien que le gusta armar rompecabezas? ¿Que le gustan los acertijos? A mí me gustan armar los rompecabezas. Entonces, más o menos, miren, esta parte, esta síntesis de redes de intercambio, pues se parece a eso, ¿no? Porque yo tengo que encontrar una red que satisfaga, pues, estas necesidades mínimas de calentamiento y enfriamiento, ¿no? O sea, finalmente lo que vamos a hacer es resolver un problema, ¿no? Entonces, vamos a copiar. Ayer ya hicimos esto. Espero que ya no tengan dudas de cómo calcular el punto de pliegue. ¿Tienen dudas? Está fácil, ¿no? Tengo que ordenarlas, tengo que identificar corrientes calientes y frías. Tengo que identificar la delta T mínima. A las corrientes calientes siempre les voy a restar la T mínima a ambas temperaturas de las corrientes calientes, ¿verdad? Las corrientes frías se quedan sin alterar. Una vez que tengo esas temperaturas modificadas, lo que hago es ordenarlas de manera descendente, desde la más alta hasta la más baja, ¿verdad? Veo cuántas temperaturas tengo, las que se repitan, los valores que se repitan, por ejemplo aquí 70 y 70, eso los pongo una sola vez. Ya que tengo mis temperaturas ordenadas, lo que hago es una línea por cada temperatura y grafico por cada corriente de dónde a dónde cambian, ¿verdad? Por ejemplo, la corriente H1 cambia de 160 a 90, entonces busco la línea de 160 y trazo hasta 90. Hago todo eso, ¿para qué? Para que posteriormente pueda identificar de manera fácil cómo quedan mis balances de entalpías. En las entalpías siempre es el WCP de las corrientes calientes menos el WCP de las corrientes frías, ¿ok? Y eso va multiplicado por la diferencia de temperaturas en el intervalo que estoy analizando. ¿Ok? Ayer preguntaban que cómo quedó esa fórmula, ¿no? No es tan difícil. Aquí, ¿por qué tengo que hacer? Estoy guardando una celda por cada corriente, una columna por cada corriente. ¿Por qué? Lo que yo estoy haciendo aquí es que si la corriente pasa por aquí, que la tome en cuenta y le pongo unos si pasa. Y si no pasa, le pongo ceros. ¿Okay? Ahí, pues tome en cuenta si pasa, no tome en cuenta si no pasa. ¿Okay? Después de ahí, tengo que hacer una cascada de calor. Una cascada de calor que siempre voy a considerar que el primer valor de Q en el intervalo de temperaturas más alto es cero. Es decir, que esto significa físicamente que no tengo que añadir energía al sistema. ¿Ok? Luego, si todos los valores quedan positivos, pues ya la hice, ¿no? No tengo que modificar nada, pero normalmente nos van a quedar uno o más valores negativos y yo tengo que tomar el valor negativo más alto, ¿ok? Y esa es la cantidad mínima que tengo que añadirle al sistema para que la transferencia de calor sea de una región de alta temperatura a una de baja temperatura. Eso es lo que significa esto que estamos haciendo. ¿Ok? Luego de esto, hago una cascada de calor modificada en donde a todos los valores de Q les sumo el valor absoluto del valor más negativo. ¿Ok? Entonces, para que me queden todos modificados. Entonces, cada valor de este es igual al valor de la cascada original más este valor. Eso es lo que hicimos ayer. ¿Para qué nos sirve el punto de pliegue? Bueno, nos sirve para definir tres cosas, ¿no? El punto de pliegue predice un punto crítico en el diseño de la red. El punto de pliegue predice también las necesidades mínimas de calentamiento y las necesidades mínimas de enfriamiento. Para eso estoy haciendo todo esto. Ahora sí, ya que tengo el punto de pliegue,
lo que voy a hacer es plantear una red de intercambio que satisfaga el punto de pliegue. Entonces aquí voy a empezar a copiar los datos de mis corrientes. Entonces acá voy a poner corriente H1, H2, C1, C2. ¿Ok? Voy a copiar estos datos de las corrientes y voy a copiar los datos del punto de pliegue. ¿Ok? Entonces, si me ayuda alguien diciéndome las temperaturas, porque me cuesta trabajo ver hasta acá. Ajá. Temperatura de entrada, temperatura de salida en grados centígrados y el WCP, que está en kilocalorías hora. ¿Ok? Alguien que me ayude. Hablen. Osvaldo, Belinda, Neftalí, David. 170, 80, 30, 20. 170, 80, 30, 20. La temperatura de salida. 100, 20, 220 y 70. 20, 220, 70. El WCP. 5, 10, 6 y 3. 5, 10, 6 y 3. Entonces, el punto de pliegue, ¿en qué temperatura nos dio? El punto de pliegue nos dio en 70 grados para las corrientes frías, 70 grados para las corrientes frías, 80 grados para las corrientes calientes. Por otra parte, las necesidades mínimas de enfriamiento, bueno, primero las mínimas de calentamiento serían 550 kilocalorías hora. Las necesidades mínimas de enfriamiento son de 210 kilocalorías por hora. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Aquí hago un diagrama en donde pues, voy a poner las corrientes calientes, las corrientes frías. ¿Ok? Para mi diagrama vamos a hacer esto. Aquí está 80, 70, pues por aquí le voy a poner 50. La temperatura más alta por acá vamos a poner el 100. 150, 200, por acá el 220, ¿no? Entonces, la primera corriente va a hacer un cambio de temperatura de 170 a 100. Entonces yo haría algo así, 170, pongo 170, 100. Y este es H1. La segunda corriente hace un cambio de temperatura de 80 a 20. Entonces estoy aquí, abajo del punto de pliegue, y llega hasta 20. La tercera corriente dice que hace un cambio de temperatura desde 30 a 220. Vamos a ver cómo quedaría eso. Si aquí está el 20, yo empiezo un poquito más arriba, en 30. De 30 cambia hasta 70. Y de 70 cambia hasta 220. La corriente fría 2 tengo de 20 a 70. Entonces aquí estoy en 20. Ok. Y serían 20. Cambia a 70. Ahí está. Ok, ese sería mi diagrama. Déjenme añadir una persona que está por acá. No. Ok, hasta ahí. Es la primera parte. ¿Qué es lo más fácil por analizar? Arriba del punto de pliegue, abajo del punto de pliegue. ¿Por dónde iniciaron ustedes? ¿Por dónde iniciarían? Participen.
Pues podríamos iniciar por abajo del punto de pliegue. Igual, o por arriba. Ok, aquí lo más fácil para iniciar, hacer intercambio, la parte más fácil es arriba. ¿Por qué? Y esto lo tengo que identificar más o menos rápido. ¿Por qué? Porque aquí solo hay un intercambio posible, ¿no? Entonces no hay más, no tengo que partir corrientes, no tengo que hacer combinaciones. Aquí solo hay un intercambio posible. Vamos a ver cuál sería ese intercambio posible. Entonces empiezo arriba del punto de pliegue. Arriba del punto de pliegue. Tengo mi intercambiador de calor. ¿Ok? Tengo que dibujarlo con un rectángulo. Arriba van las temperaturas calientes, abajo las temperaturas frías. La temperatura de entrada, la temperatura de salida caliente, temperatura de entrada, temperatura de salida. Entonces, vamos a identificar. Arriba del punto de pliegue, el primer intercambio o el intercambio que voy a plantear sería este C1, este C2. El intercambio sería H1 con C1. La temperatura de entrada de la corriente caliente van a ser 170 grados centígrados. La temperatura de salida de la corriente caliente serían 100 grados centígrados. Temperatura de entrada de la corriente fría son 70. Temperatura de salida, dice ahí que 220. ¿Ok? Primera parte, el delta T en los cabezales, el delta T en el terminal frío y el terminal caliente, aquí son 30 grados. Y acá, ahí el delta T es negativo. ¿Ok? ¿Se alcanzan a ver? A ver, Sí. déjenme, aquí voy a dejar de compartir. Vamos a ver acá. Amy tiene la cámara activada. Ahí está. Déjenme hacer la camarita. Aquí yo ayer había dejado el pizarrón para que se viera todo el pizarrón. Ahí estamos. ¿Ok? ¿Se alcanzan a ver todo? El pizarrón. ¿Seguros? Ok. Entonces, el primer intercambio que estoy haciendo es esta parte. El delta T en esta sección, pues es imposible, ¿verdad? Bueno, el delta T es de menos 50. Si yo tengo una corriente caliente que está a 170, ¿qué sería lo máximo que puedo intercambiar aquí? 160 para respetar el delta T mínimo. Ok, aquí lo máximo a lo que puedo calentar la corriente fría serían 160. Con base en eso empiezo a hacer los cálculos, ¿ok? Q mayúscula, ¿cuánto calor puede ceder la corriente fría? Perdón, la corriente caliente, porque es Q mayúscula. Q de H1, que serían 5. 5 es WCP kilocalorías por hora, que multiplica la diferencia de temperatura, 170 menos 100. Estos son 350 kilocalorías hora. ¿Ok? La corriente fría, Q minúscula, de C1, sería el WCP de C1, que son 6, que multiplica a 160 menos 70. ¿Ok? 160 menos 70 son 90 por 6, estos son 540 kilocalorías por hora. Significa que este se agota, la corriente caliente, la corriente caliente se agota, ¿ok? Entonces, si la corriente caliente se agota, sus temperaturas se quedan tal cual están. ¿Y yo qué voy a tener que recalcular? La temperatura 2 de la corriente fría. Exactamente, la de salida de la corriente fría, que serían 350 entre 6 más 70. Aquí tienen que aprender a despejar, ¿verdad? Para que no cometan errores. Entonces, tendría 350 entre 6. Estos serían
128, 128.33 al infinito. 128 un tercio, ¿no? Si lo quisiera, si no quisiera cometer errores de truncado. Entonces aquí, esta corriente se elevaría de temperatura de 70 hasta 128.3. Ahí está esta parte, la primera parte ya está hecha. Este intercambio fue entre estos dos. Ahora, aquí arriba, o esta corriente fría C1, ya no tiene pues ya no hay corrientes con que intercambiar arriba del punto de pliegue, ¿verdad? Aquí voy a usar calentamiento para esta parte. Entonces, lo siguiente sería de una vez, calculo las necesidades mínimas de calentamiento, ¿no? O sea, la carga térmica que tengo aquí. Entonces, ¿eso cómo calculo? Esta parte, calentamiento, tengo que calentar la corriente C1, ¿ok? Entonces, esa cantidad de calentamiento necesaria sería así. El WCP de C1, que son 6, que lo multiplico por la diferencia de temperaturas que requiero, 220 menos 128.3 periódico, ¿ok? O aquí lo pueden poner como 128 un tercio, ¿ok? Entonces serían 220 menos 128, déjame ver, 128. En total da 1064. No, ¿cómo no le puedo dar eso, ¿eh? A ver. No da 1064, no. Serían 6, esto, el resultado son 550 kilocalorías hora. 220 menos 128 un tercio, ¿ok? ¿Revisan? Sí, está bien, profe. ¿Revisó? Sí, No me dé el avionazo, puede reprobar. no. 550.2 me dio eso. Ok, 550. Si le pone todos los decimales aquí al punto 3, sería cerca de 550. Bien, y otra parte, otra cosa importante es que las necesidades mínimas de calentamiento debe coincidir mi red con lo que predice el método de punto de pliegue. Entonces aquí voy a tener una carga térmica de calentamiento de 550 kilocalorías por hora. Esa parte ya está, ¿ok? Ya está hecho. Aquí alcanzan a ver, se alcanzan a ver. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cuáles son las reglas para intercambios arriba del punto de pliegue? Arriba del punto de pliegue yo tengo que el WCP de las corrientes frías tiene que ser mayor o igual que el WCP de las corrientes calientes. De este lado es al contrario, el WCP de las corrientes calientes tiene que ser mayor o igual al WCP de las corrientes frías. Esto se hace para proponer los intercambios pertinentes. Entonces vamos a ver con cuál de estas corrientes se cumple. El WCP de la corriente H2 es 10. En este caso es mayor que el de ambos, ¿verdad? Sí, ¿Qué pasa? El primer intercambio que vamos a hacer sería entre 10 y 6. ¿Ok? O sea, más bien entre H2 y C1. Entonces, segundo intercambio, aquí lo voy a poner abajo. Voy a borrar esta parte. Esto que ya está hecho, lo voy a borrar. Para tener espacio para analizar abajo del punto de pliegue. ¿Sí? Va a ser más o menos ordenado. Yo sé que a veces soy desordenado para escribir. Entonces aquí vamos a escribir abajo del punto de pliegue. El primer intercambio, bueno, ya no sería el primer intercambio, sería el segundo intercambio que propongo. ¿Ok?
Ok, dibujo mi intercambiador. ¿Por qué dibujo? Para tener... El dibujo me sirve, así como los mecánicos, los ingenieros mecánicos o los físicos que hacen su diagrama de cuerpo libre para analizar mejor. Pues nosotros estamos haciendo nuestro diagrama del intercambiador de calor para identificar algunas cosas rápidamente. Temperatura de entrada, temperatura de salida, temperatura de entrada, temperatura de salida. Ok, el primer intercambio, quedamos que se debe cumplir esto, WCP, la corriente caliente, tiene que ser mayor que el de las frías. Voy a escoger estos dos. Intercambio H2 con C1. Temperatura de entrada de la corriente caliente. Serían 80. Temperatura de salida, 20. 20. Temperatura de entrada de la corriente fría, 30. 30. Temperatura de salida de la corriente fría. 70. Ok, aquí mi diagramita me sirve para identificar esto. Aquí el delta T, en los cabezales se cumple, en el cabezal caliente, en la terminal caliente y en la terminal fría. ¿Qué pasa? La corriente caliente es menor. Ok, aquí no se cumple mi delta T. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, Sería cambiar la temperatura de salida de la corriente caliente a 40 mínimamente para cumplir el mínimo. la temperatura de salida de la corriente. T2. Ok, aquí vamos a ponerle, Mínimamente, ¿no? como dice su compañero, aquí vamos a dejarlo a 40. Ok. Ok. Que aquí, de todos modos, este problema está, creo que está difícil. Vamos a ver por qué. En este caso, profe, no se pueden dividir las corrientes como lo hicimos la vez pasada, De hecho, en el problema anterior. es lo que vamos a tratar de hacer. Bueno, es lo que vamos a hacer. Vamos a ver primero, vamos a hacer el procedimiento que nos indica el algoritmo, ¿no? Entonces aquí lo primero que haría sería calcular corriente, el calor de la corriente caliente, ¿ok? Que sería el WCP de la corriente caliente, 10, por la diferencia de temperaturas, 80 menos 40. Esto me daría 400, ¿ok? La Q minúscula, el calor que necesita la corriente fría, sería 6 por la diferencia de temperaturas, que son 70 menos 30. 6 por 40, estos serían 240. Ambos son kilocalorías hora. Kilocalorías hora. ¿Ok? Lo que voy a hacer aquí, la corriente fría se agota. Yo no me voy a gastar toda la corriente caliente, yo voy a utilizar nada más de la corriente caliente lo necesario para que este se agote. Entonces, aquí yo tendría que partir, exactamente como dice Antonio Toy, yo tendría que partir el flujo, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acá sería el WCP de la corriente caliente, que es H2, que multiplica a 80 menos 40. ¿Ok? Las temperaturas. Este tiene que ser igual a 240. Entonces, si yo paso esto, 80 menos 40 son 40, 240 entre 40 me va a dar 6, entonces el WCP de H2 que yo necesito para calentar esto es de 6, ¿ok? 6 kilocalorías por hora. Pero si yo tengo uno de 10, este sería el H' y el H2 biprima tendría un WCP de 4 kilocalorías por hora. Ahora, vamos a ver esto, ¿cómo lo dibujo? ¿Cómo lo dibujo? Bueno, pues acá, de este lado, en mi diagrama, espero que no sé cómo hacerle para que no se refleje tanto la luz. En mi diagrama yo lo que voy a hacer, esta sería la corriente H2', ¿ok? Esta H2', su WCP, es igual a 6. Y voy a tener aquí, lo voy a dibujar, aquí mismo, una corriente que va de 80 a 20, y esta se llama H2 biprima y que tiene un WCP igual a 4. ¿Ok? Entonces, con este intercambio que estoy haciendo, yo lo que voy a hacer es
se está agotando la corriente fría, ¿ok? Esta corriente fría, que es la C1, esta ya se agotó. Esto lo voy a dibujar con X, así, para notar o para que pueda relacionar después los intercambios que hice. Y este WCP de 6, ojo, va a disminuir desde 80 a 40, o sea, aquí estoy en las temperaturas originales, es hasta 20. Entonces, aquí voy a ponerle 40 y esto es lo que me estoy gastando, ¿ok? Todavía aquí me queda un pedacito de corriente. Bien. Ahora, el tercer intercambio, como partí esa corriente en un WCP de 6 y un WCP de 4, aquí yo diría el tercer intercambio sería entre H2 B' y este primer intercambio fue H2', lo voy a modificar, H2 B' y C2, ¿ok? Temperaturas de entrada y de salida, temperaturas de entrada y de salida. Aquí temperatura de entrada de la corriente caliente siguen siendo 80. Salida serían 20. Temperatura de entrada de la corriente fría serían 40. Y la de salida tienen que ser 70. ¿Ok? Aquí yo vuelvo a ver el mismo problema. El delta T en la terminal fría es de menos 20. Esto es imposible. El delta T en la terminal caliente es de 10 grados. ¿Ok? Aquí está bien, pero acá no. ¿Qué tengo que hacer? Pues aumentar la temperatura. La temperatura de entrada de la corriente fría es 40, no es 20. La de entrada, perdón. ¿Cierto? Me equivoqué. Tomé mal el dato. La de entrada de la corriente fría es 20. Entonces aquí el delta T es de 0. Ahí significaría que requeriría un intercambiador de calor con área infinita, pero eso no me conviene tanto. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer a continuación? La de salida, ponerla como 30 de las corrientes calientes en vez de 20. Así es. Aquí el sentido lógico es, yo no puedo disminuir este más, ¿verdad? Que entrar a 10. Eso no lo podría hacer. Entonces, que entra a 20 y la de salida de la corriente caliente vamos a ponerle 30 grados centígrados. Entonces, la siguiente parte sería que tengo que calcular el valor de Q, el calor disponible de la corriente caliente y el calor que necesita la corriente fría para cumplir con las temperaturas. Entonces, para la corriente caliente sería el WCP, pero de H2', aquí lo partí, entonces utilizaría un valor de 4. La delta de temperatura sería 80 menos 30. Aquí son 50 por 4, estos son 200 kilocalorías hora. Y la cantidad de calor que requiere la corriente fría. La corriente fría, su WCP es de 3 y la diferencia de temperaturas que tiene serían 3 por 70 menos 20. Estos son... ¿qué es lo que pasa? Son 70 menos 20, son 50, y aquí serían 150 kilocalorías por hora. ¿Ok? Aquí me dice también, me fijo en el menor, la corriente fría dice que este se agota, o sea, se calienta desde donde yo quiero hasta los 70, ¿verdad? Este se agota, porque es el menor de los dos. ¿Qué es lo que pasa? Me va a sobrar una cantidad de calor. ¿Cuánto me sobra? Desde aquí puedo ver, ¿verdad? ¿Sí están viendo? ¿Lo están siguiendo? Sí, profe. Como nos enseñó Toy, ¿verdad? Desde aquí puedo ver cuánto me sobra. Me van a sobrar 50 kilocalorías de corriente caliente. Aquí. Ajá. ¿Y acá cuánto me está sobrando? Del intercambio anterior. 160. Me están sobrando 160, de tal modo que si yo sumo esto que me sobra en ambos lados, esta es la carga térmica de calentamiento, perdón, de enfriamiento que voy a necesitar, 160 más 50, que son los 210 que están aquí. ¿Sí? Hasta ahí
No le estoy compartiendo nada, ¿verdad? Nada más el pizarrón. Sí, así es. Ok. Hasta ahí dudas. Aquí ya lo único que tengo que hacer es representar acá mi corriente fría. Aquí voy a ponerlo con circulitos o con heces. La corriente fría se agotó. La corriente caliente se agota, pero hasta una temperatura de 30. Ok, entonces aquí voy a hacer 30. Ok. Ahí está. ¿Qué me falta de calcular? Aquí es sencillo lo que tengo que calcular. Aquí necesito un enfriamiento. Aquí necesito un enfriador para la corriente H1'. La H1', ¿de dónde a dónde va? Iría de 40 hasta 20 grados. ¿Okay? Entonces el enfriador de H1' sería 6 de WCP por 40 menos 20 grados. Entonces esto me daría, perdón, y quedamos que de 40 hasta 20 son 20 por 6. A ver, ahí creo que está bien. A ver, creo que ahí tengo una. A ver, me estoy confundiendo, creo. Creo que el WCP en H1' es 4, ¿no? Porque estamos utilizando 6 y... Ah, no, sí, sí está. Perdón. Aquí está bien, ¿no? Sí, sí. No hay problemas. Aquí lo que estoy calculando mal. 80 menos 40. A ver. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta esta parte? No, profe, todo bien. Ok, déjenme ver. 80 menos 40 son 40. 70 menos 30 son 40. Por 6, 240. Ok, lo único entonces que les decía que me falta es para el enfriador H1. Para el enfriador de H1 tengo que utilizar el WCP de H1'. Ah, profe, en el segundo intercambio donde tiene Q mayúscula está usando 10. Ahí no iría también el 6 en el de arriba. Aquí. Así es. Está multiplicando 10 por 80 menos 40. ¿No se ocupa ahí el de 6? No, porque eso lo hice acá abajo. Ok, aquí el WCP que lo sustituyo en vez del 10. 80 menos 40 sigue siendo esta parte y eso tiene que ser igual al menor, al 240. De aquí despejo el WCP que voy a utilizar. ¿No? Ya cuando este sea 6, quedan igualados. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces la diferencia yo de estas dos corrientes las tengo que partir en 6 y en 4. El segundo intercambio que hago es H2' con C2. Entonces aquí nada de que es el 4 por 80 menos 30. Serían 4 por 50, son 200. Acá serían 3 por 70 menos 20. 3 por 50 son 150. ¿Sí? Ahí está. Entonces lo que restaría sería lo siguiente. Tengo que hacer el enfriador de H1'. H1', quedamos que su WCP es de 6. Y de aquí de este intercambio está saliendo de 40 hasta 20, ¿no? Entonces de 40 tiene que salir a 20.
Entonces, si yo hago esta multiplicación, serían 6 por 40 menos 20. Aquí me va a dar 6 por 20, aquí serían 120. Y aquí, si hiciera el enfriador de H2B', serían 4 por 30 menos 20. Estos serían 40. Y aquí tendría, la suma de estos dos son 160. Aquí hay algo que no está muy bien. Déjenme localizar qué es. ¿Alguien me puede comentar acerca de esto? ¿En qué me estaré equivocando? ¿Alguien ya detectó el error? El horror. ¿Alguien que tenga comentarios que hacer? Ok, miren, la sesión, esta primera sesión está por terminarse, queda un minuto. Vamos a terminar esta parte aquí. Voy a poner en meeting y los veo en la segunda sesión en unos minutos. ¿Ok? Profe, pero no mandó el link. ¿Eh? ¿Qué pasó? Que no mandó el link de segunda sesión. No hay. Ah, no les mandé el link, ahorita se los mando. No, sí se los mandé, ¿no? A ver, déjenme ver, síntesis. Ah, aquí está. Listo. Se quedó en... Lo copié, pero no lo mandé. Listo. Entonces lo espero en la segunda sesión. Gracias por avisarme.